¿Qué tal? ¿Cómo están los que siguen de esta clase de filosofía? Un saludo de los que por medios físicos o por medios materiales que nos siguen estas clases virtuales de la filosofía. El tema de hoy de la filosofía es periodo cosmológico. ¿Qué viene a ser este periodo cosmológico de esta filosofía? Periodo cosmológico es un periodo donde predomina los filósofos van a dedicarse principalmente a la elaboración de teorías y buscar el principio del mundo, el devenir cosmos de la humanidad. De lo que va a acontecer entonces, estos filósofos de esta talla de escuelas filosóficas van a contribuir su elaboración de teorías a aquellos de la clase social. Van a favorecer a la clase social, la clase más privilegiada de elaboración de teorías, entonces va a favorecer para la clase más privilegiada. Y es entonces la actividad económica es pues el comercio, la agricultura, y eso va a permitir que los filósofos de alguna forma se percaten y sean amantes de la filosofía de Grecia, de Atenas, de Esparta, de lo que va a contribuir esa Esparta, de lo que bebía, de su orgullo de que el esclavismo era algo natural, sino de compartir el conocimiento, esa virtud política para que puedan formar y que puedan ser capaces y preparados para poder conducir Atenas, tanto en ese Esparta, de lo que va a formar entonces. Es producto del largo proceso histórico, donde originaron los primeros pueblos para que surja filosofía, en las principales ciudades, de lo que va a contribuir del mar Mediterráneo, de los principales mares que existen en Grecia, de lo que va a difundir sus conocimientos, de esa cultura de Grecia. Y es por eso entonces el contexto, lo que ocurre, o el tema esencial. El tema esencial entonces viene a ser la búsqueda del principio de Pisces o de la naturaleza. Y lo que va a acontecer, cuál sería el principio del mundo, de lo que va a contribuir al elemento del mundo. Entonces, su contexto histórico viene a ser esclavismo, algo que va a predominar en el mundo. Y el contexto lo que ocurre, el esclavismo entre el amo y el esclavo. Entonces el esclavo, en su incertidumbre, el amo, con su dominación teológica, mitológica, y es una contradicción entonces entre los dos, el esclavo y el amo. Y es un periodo de esclavismo. Lo que más el sistema de esclavismo. Las características importantes tenemos destacadas, pues, la fundación de las escuelas filosóficas. ¿Qué viene a ser esta formación? De alguna forma, cuando forman las escuelas filosóficas, va a permitir que el esclavo, el ciudadano común de Atenas, pues va a formarse políticamente y en las enseñanzas de matemática, filosófica y gimnasia, entre otros, que se dictaban en las escuelas filosóficas de Grecia. El siguiente punto, consideraban que el mundo era algo material, algo dinámico. ¿Por qué material? Porque algo material de lo que la naturaleza lo que es, lo que van a predominar. De la naturaleza van a sacar el principio del mundo. Y algo dinámico porque va a contribuir de alguna forma esos principios del mundo algo cambiar. Y otro, en base que los filósofos van a formarse filosóficamente, no serán simples filósofos, sino amantes de la sabiduría, principalmente. Y lo que va a establecer también el aprecio de la razón y el lenguaje. Y la razón va a permitir deducir cuál sería el principio del mundo.
y no captado con los sentidos, sino captado por medio de la razón, de la racionalidad. El uso del lenguaje va a servir para los filósofos, pues, de alguna forma contribuir a hacer conocer sus teorías filosóficas y así tener un argumento sólido mediante el lenguaje y utilizando palabras de argumento, de discusión filosófica para poder contrarrestar otros puntos de vista. O sea, si Tales dice que el principio del mundo para mí es el agua, el Parménides destaca que el principio del mundo para mí es el ser. Entonces hay una contrarrestación. ¿Quién va a contrarrestar? O sea, ¿quién va a replicar o quién va a discrepar esa argumentación filosófica, ese fundamento filosófico? Si realmente contribuye que el principio del mundo es el agua, pues tiene fundamento. Ese viene a ser de esas características esenciales de la filosofía del periodo cosmológico. Y otro filósofo que también destaca, primer filósofo de Grecia, viene a ser Tales de Mileto. Estos filósofos, los que plantean el principio del mundo solo, un solo principio, se llaman moneístas. Y es que solo un principio. ¿Cuál sería el principio? Solamente solo un principio. Lo que va a destacar este primer filósofo griego de la historia griega, Tales de Mileto, entonces, es lo que va a contribuir en la política partidario de la democracia. ¿Qué viene a ser democracia? Demos del pueblo, gobierno del pueblo. Era algo partidario. De alguna forma se apegaba a la política para poder contribuir sus teorías filosóficas. El principio del mundo viene a ser para Tales de Mileto, y lo que va a establecer el principio del mundo es el agua. El elemento del mundo es el agua para Tales de Mileto. ¿Qué viene a ser el agua? Es la fuente de la vida. ¿Qué viene a ser fuente de la vida? La fuente de la vida que nos determina para vivir, para sobrevivir, y en lo que mata la sed, ¿no? En palabras jergas. Sin agua, algo que hasta el ser humano no vive, ¿no? Es por eso es que la fuente de la vida. Y las fuerzas naturales, ¿qué vienen a ser las fuerzas naturales del agua? Las fuerzas naturales de lo que hoy en día nosotros vemos, los fenómenos naturales que desatan, ¿no? Como fenómeno del Niño, lo que se denomina, ese viene a ser algo, fuerzas naturales, que el huaico, que otros fenómenos naturales que se desata en la naturaleza, en la planeta. Y ese viene a ser una fuerza natural que va a ocasionar un cambio en un determinado tiempo. Y otro también es, pues, indeterminado, algo indeterminado que nunca va a acabar, pero sí va a acabar hacia el futuro, de lo que hoy en día vemos. Anaximandro. El principio del mundo es apeirón, es algo infinita, algo carácter divino, algo eterno. Si nosotros nos basamos a la teoría de teología, teologismo plantea Dios, y ese viene a ser que la existencia de Dios algo eterno, y algo de divino, y algo infinito, y no se puede alcanzar. Ese viene a ser apeirón, principalmente. De alguna forma, de su políticamente de origen aristocrático. La heredación de la política. O sea, hereda el poder político para la clase más privilegiada, pero aristocrático. Escribe también algunos textos filosóficos. Fue el primer filósofo en escribir textos filosóficos. Textos, no teorías filosóficas.
teorías viene a ser Tales de Mileto. Es por eso iniciador de la filosofía. Y otro filósofo lo que más resalta es pues Anaxímenes. Anaxímenes va a contribuir que el filósofo más resaltante también de este filósofo se va a denominar también filósofo griego de la naturaleza. ¿Por qué de la naturaleza? Porque su principio del mundo es el Anaxímenes, ¿no? Perdón. Anaxímenes, filósofo griego de la naturaleza. Este filósofo griego de la naturaleza va a denominarse porque la naturaleza, su principio del mundo, ha sacado de la naturaleza, Anaxímenes, es el aire. De un momento nosotros determinamos la temperatura misma del ser humano. Sus características esenciales también, como en Grecia predominaba la tiranía aristocrática, pues luchó con esa tiranía aristocrática. Estaba contra la tiranía aristocrática. Es lo que vivía pues Grecia, Atenas, Esparta, que ocasionaban guerras, que se conoce como guerra de Peloponeso, ¿no? Esa guerra pues ocasionaba esa caída, decadencia de Atenas, tanto Esparta. Su principio del mundo es el aire para Anaxímenes. El aire es condensación, algo con el agua. Y después viene a ser rarefacción. De un momento ocasiona en dos, tanto el agua y el fuego, y viene a ser el aire, que también ocasiona un orden, ¿no? La temperatura. ¿Por qué el orden? Porque el orden, de un momento nosotros, cuando el ser humano fenece, pues principalmente el orden, la temperatura, ahí termina, cuando muere. Y es por eso dinámico también, algo cambiante. Con el hecho que ha muerto una persona, surgió un cambio, algo dinámico. Y otro siguiente filósofo, Pitágoras. Este Pitágoras es algo nosotros denominamos números, ¿no? Principio del mundo lo son numéricos. Ese viene a ser Pitágoras. Pero sus características esenciales de posición aristocrático, solamente políticamente participa, apoya a la posición aristocrática, pues simplemente a los filósofos estos filósofos de periodo cosmológico lo que vemos es pues solamente sus teorías servirán para la clase más privilegiada. Eso viene a ser que la política apoya una posición aristocrática. Entonces, los filósofos mismos, al inicio de la filosofía, apoyan a la clase más dominante de Grecia. Eso viene a ser también esencial. Primer filósofo autodenominarse. Es como decir que a Tales le refutaría, le discreparía que allá, tú eres el primer filósofo. No, yo me denomino que yo soy primer filósofo. Yo me puedo autodenominar. Discrepa a Tales de Mileto. Y otro también, la realidad está en jerarquía. ¿Por qué en jerarquía? La realidad existe en la realidad. Lo que va a acontecer, números. Pitágoras entonces va a establecer que los números son jerarquía, de la realidad de la jerarquía. Pitágoras entonces va a establecer